El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer de miércoles 6 de marzo desde Colombia. Tenemos esta madrugada resultados del supermartes en Estados Unidos, en donde los dos que eran Trump y Biden dejan aseguradas sus nominaciones. El primero del Partido Republicano, a punto de lograr los 1.200 delegados que necesita, ya superó esta madrugada 900. No hay ninguna duda, será la elección de noviembre a modo de revancha. Trump llega ya a 900 delegados y el presidente Biden, que aspira a seguir en la Casa Blanca, está acercándose a 1.400 delegados. Es decir, volveremos a tener el mismo cara a cara de las elecciones de hace 4 años en Estados Unidos. Ya les voy a hablar del resultado de supermartes, de los resultados de las elecciones que se están anunciando, sin ninguna sorpresa. La misma elección, el mismo dilema de las elecciones anteriores. Y a propósito de elecciones, también les contaré de la situación en Venezuela, en donde el gobierno anuncia elecciones presidenciales en 4 meses largos. El régimen de Maduro será en el mismo día que nació Hugo Chávez, una señal allí, por supuesto, 28 de julio. 4 meses y medio, estamos a 144 días, van a escoger presidente para unas elecciones sin María Corina Machado, que es tal vez la gran novedad. La fecha significa que ella no podrá participar, sigue inhabilitada, y ese es el gran cuestionamiento internacional, sobre el cual hay un ruidoso silencio del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos. En Colombia les hablaré del incendio, el incendio real o los incendios que están generando un inmenso problema en la calidad del aire. Por un lado, en Bogotá, el incendio desde Bosa, ya controlado por fortuna, fue en un lote del acueducto al sur de Bogotá, pero siguen las alertas esta madrugada por el olor a quemado, especialmente en Bosa, Kennedy, Fontibón, parte de Engativá y también en esta zona donde estamos, suba noroccidente de Bogotá. Llegaron muchos bomberos porque la nube de humo fue muy grave. Los fuertes vientos hicieron que se regara esa columna de humo que afectó la calidad del aire con el incendio apagado. El alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, descartó una alerta ambiental muy diferente a la situación muy grave que se está viviendo esta mañana en Medellín, en donde nada que mejora la calidad. Ya son 5 días allí con un aire dañino para los paisas, para la gente que vive en Medellín y en todo el Valle de Aburrá, producto también, como en Bogotá, de los muy fuertes vientos que están regando ese material particulado que vienen desde la Orinoquía y el Caribe colombiano. Y en Santander, los incendios en Barrancabermeja han consumido 20 hectáreas, también tienen afectada la calidad del aire. Muchas noticias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré de nuestro super miércoles. Hoy es el día de la marcha de las mayorías, la bautizó así la oposición. Es el Centro Democrático el que está convocando, pero se han sumado dirigentes políticos de otros partidos inconformes con el rumbo del gobierno de Petro. J.P. Hernández, por ejemplo, senador de los Verdes, que está ayudando a liderar la convocatoria en 18 ciudades, será a partir de las 10 de la mañana. Le quieren aplicar al gobierno un poquito del tema de la movilización y la presión popular que hizo el mismo presidente Petro en el gobierno anterior. Plaza de Bolívar es el lugar de la convocatoria en Bogotá, pero también en Medellín, Cali, Barranquilla, en Cartagena, Neiva, Villavicencio, Manizales, Armenia, Tunja, Valledupar y Sincelejo. Unas razones de diferente índole para protestar, por ejemplo, por las reformas sociales, por la inseguridad, una crisis terrible de orden público, por los recientes nombramientos de los petristas pura sangre que sacaron al gobierno del centro y lo llevaron a una izquierda más radical, o inclusive por el tema de los combustibles. A propósito de caras nuevas, les contaré, porque ya tomaron posesión, Gustavo Bolívar, que amanece convertido en nuevo director de Prosperidad Social, Paula Robledo, una mujer muy prestigiosa, secretaria jurídica de la presidencia, y Luz Cristina López, la nueva tercera ministra de Deporte en año y medio, dice el presidente Petro, posesionándola a ella
que no ha visto la bondad de crear el Ministerio del Deporte, que le parece que es una pérdida de tiempo, porque se dedica a construir ladrillos, dice él, escenarios deportivos, y entre más ladrillos, es la tesis del presidente, contraten, más corrupción hay. Lo que pasa es que se necesitan, por otro lado, escenarios deportivos para hacer deporte. Ya les voy a hablar del tema. En ese acto de posesión en la Casa de Nariño, el presidente anuncia subsidio para 500.000 mayores de 80 años, viejos, que van a recibir un subsidio de 225.000 pesos al mes a partir del próximo mes de junio, a modo de una pensión que no estaba prevista. Y hoy, en el tema de posesiones, es el turno para Alexander López, el nuevo director de Planeación Nacional, que estuvo en el Congreso, le hicieron un homenaje, y allí él dice que las matemáticas, y dice es la verdad, le dieron muy duro. Y dice que va a haber un cambio de rumbo en Planeación Nacional, que va a dejar de mirar para arriba para mirar para abajo. No sé eso qué significa, pero llega a dirigirlo un hombre que le dieron duro a las matemáticas, a un lugar que ha sido la cuna de los economistas y de la tecnocracia en Colombia. Por supuesto, allí una gran paradoja histórica. Y les voy a contar, hablando de cifras, del nuevo tema, la nueva irregularidad descubierta en la financiación de la campaña del presidente Petro. Lo descubrieron por unas cuentas del 2022 que también la USO, el sindicato de Ecopetrol, le donó 600 millones de pesos a la campaña del presidente. Es decir, no solo fue FECODE, el gremio de los maestros. Un acta de la misma USO, 10 días antes de la segunda vuelta, revela de la donación, estos 600 millones de pesos, no reportados como gastos de campaña ni por la contabilidad del pacto histórico. A propósito, el presidente de Ecopetrol y exgerente de esa campaña, el doctor Ricardo Roa, asistió a una audiencia en el Consejo Electoral para entregar su versión sobre estas irregularidades. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Hoy es 6 de agosto, hace 4 años se registró el primer caso de coronavirus en Colombia y hace 97 años nació el más grande de todos, el maestro García Márquez, de quien está lanzándose hoy, está comenzando a salir a las librerías en Madrid, en España, una edición de 250.000 de ejemplares, su novela póstuma. En agosto nos vemos, hoy 6 de marzo, 6 de marzo, día en que nació García Márquez y en que se publica la obra, que fue toda escrita por él, según contaron sus hijos Gonzalo y Rodrigo, alguno de ellos esta mañana aquí en Mañanas Blue. 6-7 minutos, bienvenidos, aquí estamos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, operan normalmente los aeropuertos en Colombia, mejor calidad del aire, sin la columna de humo en Bogotá esta mañana. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Una quema de pastos acá en el relleno Gibraltar sobre las 4:30 de la tarde, que inicia en la parte posterior mía. Se extiende más o menos entre unas 4 y 5 hectáreas. Nos hace ataque directo con agua y se controla con herramienta manual. Una quema forestal que se salió de control en el sur de la ciudad se convirtió en un grave incendio que terminó por afectar la calidad del aire en gran parte de la ciudad, con una densa capa de humo generando problemas de respiración. El alcalde Carlos Fernando Galán habló de la atención por parte de los bomberos. La calidad del aire está siendo monitoreada en toda la ciudad. En este momento tenemos algunas estaciones en naranja, otras en amarillo, pero hasta el momento no se registran condiciones para declarar alerta por calidad del aire. De manera preventiva, para quienes se encuentren cerca del área del incendio o en zonas que están siendo afectadas por los vientos, es recomendable cerrar las ventanas y usar tapabocas, especialmente menores de 5 años, mayores de 60 años y madres gestantes. En las últimas horas, las 19 estaciones que monitorean la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá marcaron un color naranja, lo que quiere decir que el aire es nocivo para la salud de grupos sensibles como mujeres en embarazo, niños, personas mayores y con comorbilidades. La directora del área metropolitana, Paula Palacio. Las mediciones tienen un monitoreo permanente, pero se hace un cálculo cada 3 días de acuerdo al POECA, que es nuestro plan que rige o que tiene todo el protocolo para atender este tipo de episodios de contingencia ambiental. Un incendio de grandes magnitudes mantiene en alerta roja al distrito petrolero de Barrancabermeja, en Santander, donde las llamas han arrasado más de 2.000 hectáreas de bosque en cercanías a la Ciénaga del Llanito. Maribel Benítez es la secretaria de Educación Local. Vamos a estar dando unos tapabocas a los niños y a los maestros, de tal manera que todos los días puedan estar un poco protegidos del humo, y también vamos a flexibilizar los horarios
horarios. El presidente Gustavo Petro posesionó ayer a la nueva ministra de Deporte, Luz Cristina López, la secretaria jurídica de Presidencia, Paula Robledo, y al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. En medio de su discurso, el mandatario anunció que en junio comenzaría la entrega del subsidio de renta pensional para mayores de 80 años. El programa que va a iniciar en el mes de junio tiene que ver con entregar el subsidio concentrado y mucho más allá de la línea de pobreza extrema. El presidente Gustavo Petro anunció la fecha de entrega de renta pensional para adultos mayores. Es decir, no es una limosna, es para salir de la pobreza a los viejos y viejas que, según las cuentas que hicimos, mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque la plata no da para más. Gustavo Bolívar, nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, explicó cómo funcionará la renta pensional. Sin la reforma pensional es imposible. Sin embargo, a motu propio, trasladando unos recursos internamente del DPS, va a empezar el programa con 517.000 mayores de 80 años, a los que se les va a entregar una cifra de 225.000 pesos mensuales. Y antes de su posesión como nuevo director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López hizo una confesión sobre su trayectoria. Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Siendo esa la primera ruta o el primer elemento o el primer camino para avanzar, para entender esa ciencia tan compleja. Pero conozco abajo, a donde se tiene que dirigir la política pública. Desde el Ministerio de Deportes, en cabeza de la nueva ministra Luz Cristina López, buscará la confianza para hacer competencias internacionales. Estamos en el ojo de muchos países como un referente en materia de deporte olímpico y paralímpico. Creemos que eso, sumado a la experiencia y a todo lo que podemos representar a través de este sector para el país, podemos volver a ganar la confianza de los organismos internacionales para que en un futuro podamos volver a contar que tenemos multideportivos en el país. Todavía no arranca la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y ya empieza a tener nuevos tropiezos. El texto para el tercer debate se radicó sin acuerdos con los partidos. La senadora por el Pacto Histórico, Marta Peralta. Vamos a tomarnos los tiempos para las claridades que haya respecto a esta ponencia, porque lo ideal es hacer el mayor consenso posible. Y si eso amerita mesas técnicas, si eso amerita audiencias, si eso amerita que tengamos que esperar el concepto de favorabilidad de Minhacienda, nosotros estamos en esa disposición. Lo que se conoce hasta el momento es que la reforma a la salud tendrá un costo de 929.000 billones para el 2024, según un informe presentado en el 2023 por el Ministerio de Hacienda. En esas cifras se mantiene el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Por supuesto, en la medida que vaya habiendo tránsito en la comisión, habrá que mirar qué consideran los parlamentarios, especialmente en este caso el Senado, debe adicionarse a la reforma. Día de marchas en el país. Las movilizaciones convocadas en al menos 18 ciudades y promovidas por partidos como el Centro Democrático buscan sentar una voz de protesta contra las reformas del gobierno Petro. El senador Miguel Uribe. Literalmente este gobierno los está condenando al desempleo o a la informalidad. La mayoría de los jóvenes, más del 50% de acuerdo a la encuesta de juventud, necesita tener más de un empleo para cubrir sus necesidades básicas. Y es incluso peor la situación para las mujeres jóvenes o incluso jóvenes de diferentes etnias. Blue Radio conoció en exclusiva los detalles de la indagación que adelantan las autoridades frente a una posible financiación irregular hecha por la Unión Sindical Obrera a la campaña del presidente Gustavo Petro. Cerca de 600 millones de pesos fueron aprobados por la Asamblea de la USO en junio de 2022, recursos que no fueron reportados. Sin mi instrucción, el secretario general de ese entonces tomó la decisión de reactivar una licitación que estaba completamente cerrada. Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, insistió desde el Congreso de la República que no firmará el polémico contrato de producción de pasaportes con Thomas Gregg & Sons. No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. La polémica por los precios del diésel en Colombia revivió esta semana cuando el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sugirió en una entrevista que se necesita un incremento de entre 2.000 y 3.000 pesos en el precio a los conductores este año. De inmediato, asociaciones como Fedetranscarga expresaron su rechazo a la medida y anunciaron plantones. Entonces apareció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a dar un parte de tranquilidad. Seguimos reuniéndonos con el gremio de transportadores y mirando las condiciones en que se puede dar esto. No vamos a subir el precio del diésel este mes.
El Ministerio de Hacienda alista un proyecto para aumentar el cupo de endeudamiento de la nación. Es como si nosotros como personas naturales quisiéramos aumentar el cupo de nuestra tarjeta de crédito. El ministro Ricardo Bonilla busca que el cupo de endeudamiento de Colombia crezca en 17.607 millones de dólares, más de 60 o 70 billones de pesos. Eso le permitiría, según sus explicaciones, tener espacios para hacer procesos de manejo sobre el actual endeudamiento del país. En agosto nos vemos. La novela póstuma de Gabriel García Márquez es la demostración de que el Nobel colombiano escribió y escribió hasta el doloroso instante en que lo abandonó la memoria. Pilar Reyes, la directora literaria de Random House, abrió el lanzamiento mundial de una obra que los hijos de Gao, Gonzalo y Rodrigo, decidieron rescatar de la peste del olvido. En agosto nos vemos es la prueba de que un escritor no puede dejar de escribir, o por decirlo de otro modo, de que no puede vivir sin escribir, como si nos dijera en realidad que no hay que vivir para contar, sino que hay que contar para vivir. No hay candidatos alternos ni un camino viable distinto a una revancha entre Donald Trump y Joe Biden el 5 de noviembre. Donald Trump tuvo el mejor desempeño hasta ahora en estas primarias, barrió con Nikki Haley con márgenes de hasta el 80% de diferencia. So we're going to take back our country. We're going to make sure. En cuanto en el Partido Demócrata, Joe Biden está tranquilo, también ganó cómodamente. My poll numbers, the last 5 polls you guys don't report, I'm winning. 5 in a row. Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizarán el 28 de julio. Hay un plazo de 20 días solamente para hacer las postulaciones de los candidatos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a elecciones presidenciales y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria. La candidata a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Porque el régimen hoy pretende dar otra patada, pretende una vez más desconocer lo que tienen que hacer, lo que no les queda más remedio que aceptar. El Deportivo Independiente Medellín superó a Tolima en penales y se metió en Copa Sudamericana. Medellín, que avanza a la siguiente instancia de la Copa Suramericana. Rafael Santos Borré causa emoción en Brasil y se une al Internacional de Porto Alegre. Hola hinchada colorada, gracias por todo el cariño y vamos Inter. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Con este formato cambiaron muchas cosas, pero fundamentalmente la más clara es que nos pusimos de frente a la gente, que de alguna manera ya no solamente nos oyen, sino que nos ven. Y en esa interacción creo que se hace mucho más contundente el mensaje, porque es una manera más directa, más puntual, yo diría que más cercana incluso. No cambia la versatilidad de la radio, no cambia esa autenticidad, ese diálogo claro y directo que siempre entablamos, pero por supuesto estamos ya en la pantallita, nos hacemos más presentes a través de nuestras frecuencias. Esta es ya lo Blue saben, Radio. En Blue le ponemos cara a la radio. Están desarticulando en este momento en España una red de explotación sexual con víctimas colombianas y con victimarios colombianos. Una red de trata de blancas que operaba a modo de mafia internacional. 618 en Madrid, Enrique Rodríguez. Una más y hemos perdido la cuenta de cuántas redes como esta o con cuántas redes como esta acaba la policía y la Guardia Civil Española. La de hoy, esta operación se ha producido en los últimos días, aunque se acaba de comunicar a los medios de comunicación, en la provincia de Alicante, en la costa mediterránea española. Y lo que es habitual en estas operaciones, mujeres, 11 de ellas liberadas por la policía. Tal vez lo más grave en este caso es que 2 de ellas eran menores de edad. Las detenciones se han producido en una localidad que se llama San Vicente del Raspé, que se encuentra
encuentra en el sureste de España. Allí eran prostituidos en 2 viviendas campestres estas mujeres. Una de las menores fue la que denunció a la policía haber sido captada por unas personas que la mantuvieron encerrada y explotada sexualmente. Entre los 13 detenidos hay personas de nacionalidad española y colombiana, aunque la policía no ha precisado las cifras exactas de a cuál pertenece cada nacionalidad. Estas pesquisas comenzaron hace un año. Los sospechosos de nuevo captaban en el extranjero a mujeres en situación de vulnerabilidad en países como Colombia, y una vez aquí en España las trasladaban a viviendas donde las retenían, las agredían y las mantenían bajo un férreo control mediante cámaras de videovigilancia. Además, las obligaban a vender y suministrar a sus clientes sustancias estupefacientes como cocaína tusi, ketamina o metanfetamina. trata@policia.es es el correo electrónico que tiene la policía española para denunciar este tipo de explotaciones, Néstor. Gracias, Enrique. 6 de la mañana, 20 minutos. Conocidos los resultados esta madrugada del Supermartes. Otra vez vamos camino rumbo a un enfrentamiento entre Donald Trump, del Partido Republicano, que ganó lejos, lejísimos, está llegando al mínimo de sus delegados electorales, y Joe Biden, que volverá a aspirar a la Casa Blanca. Ambos ganadores del Supermartes. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Habrá revancha y los estadounidenses tendrán que escoger el 5 de noviembre entre los mismos 2 candidatos que tuvieron que escoger hace 4 años. Esa es la principal conclusión de este Supermartes, que dejó claro que no hay un camino viable distinto a que Joe Biden y Donald Trump se vuelvan a enfrentar. Ambos ganaron cómodamente, Trump 14 de los 15 estados en juego y Biden 15 de 15. El republicano tuvo un desempeño arrasador, el mejor que ha tenido hasta ahora en la temporada de primarias. Márgenes de 70% de ventaja, consolidándose como el amo y señor del Partido Republicano. Nikki Haley fue borrada y hoy las preguntas son en torno a cuándo se va a retirar. En lo que respecta a Trump, celebró, sacó pecho. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period. Lo llaman Supermartes por una razón. Esta es una bien grande. Me dicen los expertos que esto nunca había sido ganado así, que nunca había sido tan concluyente. Esta es una maravillosa noche, un periodo increíble de tiempo en la historia de nuestro país que ha estado muy triste de tantas formas recientemente. Decía Trump, quien perdió en un estado, hay que destacar, Nikki Haley le ganó en Vermont con un margen mínimo. Y a esta hora se confirme por parte de medios aquí en Estados Unidos que Nikki Haley suspenderá su campaña presidencial, se retirará el día de hoy luego de lo que fue esta derrota contundente por parte del expresidente Donald Trump. Entonces ya se está confirmando que en efecto el primer coletazo es que Donald Trump tiene el camino totalmente despejado de cara al 5 de noviembre y que se refuerza que será él contra Joe Biden. En estricto sentido, de acuerdo a las matemáticas, Donald Trump no alcanzó el umbral de los 1.215 delegados para poder sellar la nominación, pero es cuestión de días para que lo haga. Joe Biden tampoco alcanzó el umbral de delegados por su partido, pero está muy cómodo. Ganó en los 15 estados disputados. Perdió, eso sí, en Samoa Americana, que es un territorio, pero que en la elección general no tiene peso. Pero sí hubo un hecho que llamó la atención, el voto protesta, la opción en algunos estados que tenían los electores de votar no comprometido en el tarjetón demócrata. Ese es un voto protesta contra Biden por su respaldo a Israel, y que, por ejemplo, en Minnesota alcanzó el 18% de los votos. También Alabama, Iowa, Colorado se presentaron ese tipo de voto protesta. En las últimas horas, el presidente Joe Biden habló de un tema que lo ha venido persiguiendo, su desventaja en las encuestas contra Trump. My poll numbers, the last 5 polls you guys don't report, I'm winning 5 in a row. Mis números en las encuestas están bien. He ganado al menos 5 encuestas que ustedes no reportan. Llevo 5 seguidas ganando. Solo ven las del New York Times, aseguraba Biden. Luego de conocerse los resultados, escribió en su cuenta de X que los votantes están listos para contener el plan radical de Trump y que lo del 5 de noviembre será una pelea por la defensa
de la democracia, Néstor. Juan Camilo, gracias. Y una revancha es una buena definición, entre otras cosas porque no hay un republicano diferente a Trump y porque no hay un demócrata diferente a Biden. 6:24 minutos y será tema de esta campaña en Estados Unidos la situación de Venezuela, porque al tiempo que era el supermartes, en Venezuela anunciaban que habrá elección presidencial el próximo 28 de julio, sin María Corina Machado, 28 de julio, día del natalicio de don Hugo Chávez en Caracas a esta hora, convertido en tema internacional sobre las elecciones en Venezuela, Santiago Martínez. Hola Néstor, es así, ya conocemos el calendario electoral 2024 acá en Venezuela, que contiene la presidencial, y si bien la fecha de la votación, 28 de julio, pues era la más esperada, hay otros momentos quizás igual de importantes, y uno de ellos es cuándo y quiénes se inscribirán para esa elección, y cada aspirante debe acudir al CNE con los recaudos correspondientes entre el 21 y el 25 de marzo, es decir, justo antes de Semana Santa, en apenas 15 días. Y si bien en el chavismo todo pareciera definido, aunque no lo han comunicado oficialmente, en que será Nicolás Maduro por tercera vez quien busque otro mandato, en la oposición eso no está claro, pues María Corina Machado, recordemos ganadora de las primarias, sigue inhabilitada. Por eso, para la plataforma unitaria y para la propia candidata, obviamente, comienza una cuenta regresiva para definir quién ocupará ese lugar para la boleta electoral, entendiendo que ciertamente inscribirán a un aspirante opositor. Sin embargo, ella que recorre Venezuela y anoche tuvo un acto en el estado Barinas, insistió que seguirá hasta el final, como es su lema de campaña, aunque a la vez reconoce que vienen días duros y por eso llama a la serenidad y a la firmeza. Todo lo que va a pasar en la Venezuela de estas próximas décadas va a depender de lo que nosotros hagamos en estos próximos días. Ese es el tamaño de la responsabilidad que tenemos. Nos necesitamos. Lo que viene es duro, pero nosotros estamos listos para hacer esto. Al frente, el chavismo buscando más años en el poder, Néstor, hasta el 2031, pues acá cada periodo presidencial dura 6 años con reelección indefinida, recordemos. Ya de hecho, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, jefe negociador de Nicolás Maduro, agregó a su propio calendario electoral la fecha 29 de julio como el día que ellos defenderán y celebrarán su victoria. Algo que Nicolás Maduro también dejó claro anoche tarde en un acto político acá en Caracas, donde quiso resaltar 2 cosas. Primero, que la fecha de la votación se enmarca en el Acuerdo de Barbados, y segundo, que ellos nunca pensaron en suspender la elección. Respetando las negociaciones y acuerdos que a través de un diálogo incluyente vienen desde Noruega, México, Barbados, Venezuela, un país agredido, acosado, sancionado, no ha dejado de hacer ni una elección de las que nos ha tocado. Y nosotros decimos, con el anuncio del CNE de elecciones presidenciales 28 de julio, amén. Vamos a elecciones presidenciales. Y resaltar que además del 28 de julio como fecha de la presidencial, se definió que la campaña irá del 4 al 25 de julio, que los nuevos votantes podrán inscribirse hasta el 16 de abril, tanto en Venezuela como en el exterior, punto a favor de la oposición, y que los candidatos, te repito, Néstor, tienen entre el 21 y el 25 de marzo para acudir al CNE, es decir, en 2 semanas. De hecho, Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, insistió que es momento de decisiones y por eso pide bajo ninguna circunstancia abandonar el camino del voto, es decir, buscar a alguien que todos apoyen y lo leo textual, no regalarle a Nicolás Maduro 6 años más en el poder. Néstor. Sí, lo que pasa es que eso parece inevitable. Gracias, Santiago. Unas elecciones sin la gran figura de la oposición obviamente conducen a pensar que vamos recorriendo el camino hacia la reelección de don Nicolás Maduro. 6 de la mañana, 27 minutos. Néstor, a lo que juega la oposición en Venezuela es a repetir el modelo del estado Barinas, el estado de Hugo Chávez, en donde a pesar de que el CNE, chavista por supuesto, durante 3 elecciones seguidas con varios meses de posterioridad, inhabilitó a los candidatos, con todos los candidatos que puso, le ganó al oficialismo. Es decir, que indistintamente hoy las encuestas de opinión muestran que los venezolanos mayoritariamente no quieren que siga Nicolás Maduro en el poder, y por eso una parte de los opositores apuestan a que debe haber ahí un candidato de unidad para enfrentar a Nicolás Maduro el 28 de julio. En Colombia, 6 de la mañana, 28 minutos. Hoy es día de movilizaciones. La oposición convoca en Colombia a la calle y esta mañana está reapareciendo en un muy duro video, corto, ya lo van a escuchar ustedes, el expresidente Álvaro Uribe, que estaba muy perdido en materia política, no había aparecido convocando a las manifestaciones de hoy contra el gobierno del presidente Petro, y aparece esta mañana, sin mencionarlo, presentando una visión, una radiografía de cómo ve el país. Y obviamente tiene que ver con las manifestaciones convocadas
por su centro democrático. Óscar Torres. Sí, señor Néstor, buenos días. Y es que es una dura crítica que hace esta mañana el expresidente Álvaro Uribe a varias políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En un video de 1 minuto y medio, el expresidente hace una radiografía de todo lo que le preocupa de lo que está pasando en el país desde que llegó el presidente Gustavo Petro, desde la reforma pensional, pasando por la reforma a la salud, también los resultados en materia económica y la seguridad. El expresidente Uribe se despacha cada vez más afilando sus críticas contra el presidente Petro y sus políticas. Escuchemos lo que dice. Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario, sin energías convencionales y atrasadas las renovables y con creciente control del narcoterrorismo. Sostener los subsidios para los pobres exige tener una economía vigorosa. Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Esta tendencia atenta contra la creación de empleo. A esto se suma el temor a la reforma laboral. Néstor, hay que decir que con un corto mensaje en la cuenta de X, el expresidente Uribe solo plantea una pregunta: ¿hacia dónde va el país? Gracias, Óscar. 6 de la mañana, 30 minutos. Hoy, día de las movilizaciones. Ojo, que no son solo los militantes del Centro Democrático. Se están sumando los camioneros que salen hoy a un plantón por el tema del precio del diésel. Un sector de la CGT, uno de los grandes sindicatos de las grandes centrales obreras de Colombia, algunos parlamentarios, J.P. Hernández del Partido Verde. Así que la de hoy es una movilización por muchas razones y con muchos participantes. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Hoy regresa a las calles esa parte de los colombianos que no comparten ni tampoco está de acuerdo con las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. En por lo menos 18 ciudades del país se volverá a escuchar la consigna "Fuera Petro". Desde hace meses se identifica las protestas convocadas por los sectores políticos de oposición, pero también las manifestaciones espontáneas de los que no necesariamente son opositores al gobierno. Por ejemplo, hoy saldrá a las calles un sector de los trabajadores de la Confederación General del Trabajo, la CGT, que exige al gobierno mayores garantías sindicales, que se proteja Ecopetrol, que no se castigue el bolsillo de los colombianos con otra reforma tributaria, entre otras exigencias. Francisco Buchar es uno de los líderes de esta facción de la CGT, pero es muy importante aclarar, Néstor, que Percio Yola y el grueso de este sindicato no van a marchar ese miércoles en contra del gobierno nacional. Para comenzar a rechazar lo que viene pasando en el país, las masacres, el desempleo, inflación, las medidas que se tomaron hace poco contra el sindicalismo sector público de las regiones. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, descartó que el gobierno vaya a aumentar el precio de la CPM este mes de marzo y aseguró que no habrá incrementos mientras no existan acuerdos con el sector transportador. El anuncio se da horas antes de que este sector de los transportadores, incluyendo Fede Trascarga, convocara a un plantón contra el aumento de los precios de la CPM. Arnulfo Cuervo es el vicepresidente de Fede Trascarga. Que aumentar 3.000 pesos el precio del combustible por galón hoy implicaría en los costos que asumimos los transportadores que la operación de una tractomula mensualmente puede aumentar con relación a esos costos alrededor de 4,5 millones de pesos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos, marchas en las calles y cruce de cables y cruce de mangueras entre dos Ricardos. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia. Este último teniendo que salir a decir en las últimas horas que no habrá aumento este mes en los precios del diésel, luego de que su tocayo en la presidencia de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijera un día antes que el precio del diésel o ACPM, que hasta ahora se ha mantenido en 9.065 pesos por galón, debería subir entre 2.000 y 3.000 pesos este año para seguir cerrando el déficit del Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles, calentando de inmediato los ánimos de los camioneros del país, que salieron a amenazar con plantones y paros como los de hoy, desde asociaciones como Fede Transcarga, Federación de Transportadores de Carga, hoy con los taches arriba y con los pelos de punta, tras las declaraciones del presidente de Ecopetrol sobre el deber de gobierno de subir los precios del diésel a fin de seguir cerrando ese déficit en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, cuya cuenta paga primero por derecha Ecopetrol y
que luego le reembolsa la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, con plata a cargo del presupuesto general de la Nación, desde donde le giró a finales del año pasado 37 billones de pesos que se le debían a Ecopetrol por cuenta de dicho subsidio a los combustibles, una vena rota de las finanzas públicas que todavía hoy presenta un déficit de 16 billones de pesos, pese a haber terminado ya con los incrementos en el precio de la gasolina y debido fundamentalmente a la fecha por este subsidio al precio en el diésel, intocable hasta el momento por el enorme impacto sobre la carestía vía mayores costos del transporte público, del transporte de carga y el costo de mover los alimentos. Pero subsidio que quiere terminar el gobierno de Gustavo Petro para entregarlo, según el gobierno, a otras personas y en otros programas sociales. Pero subsidio que caldea los ánimos de más de 1,5 millones de camioneros que manejan 400.000 vehículos de carga que se mueven por las carreteras nacionales, de los cuales 285.000 son camiones, 60.000 tractomulas y 53.000 son volquetas. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Crecen las dudas sobre la legalidad de la financiación de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en el 2022, luego de que se revelaran nuevos hechos que demostrarían que se cometieron irregularidades en la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral. Blue Radio reveló que la USO, el poderoso sindicato de Ecopetrol, autorizó en asamblea realizada el 9 de junio del 2022 y por mayoría absoluta el giro de 600 millones de pesos para la campaña Petro presidente, según dijeron, y esto lo leo textual, para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Hay que recordar que Gustavo Petro fue elegido presidente el 19 de junio del 2022. Aunque la USO negó haber entregado aportes en efectivo o en especie de manera directa a la campaña de Petro, la falta de claridad sobre la forma en la que se aprobó el giro de dinero a la candidatura y cómo se gastaron los recursos han llevado a que las posibles irregularidades que cometieron ya estén en poder de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral. Según las normas electorales, toda donación en efectivo o en especie, directa o indirecta, debe ser reportada por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. En este caso, no hay rastro alguno sobre los recursos aportados por la USO, ni tampoco se reportaron pagos por alimentación, combustible y transporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, a pesar de que la mayoría de los 500 millones de pesos justificados por la USO se utilizaron para esos fines el día de elecciones. A propósito, hay 100 millones de pesos que no aparecen en la relación de pagos del sindicato petrolero. Pero la arista más delicada de la donación de la USO a la campaña presidencial de Gustavo Petro está en la coincidencia entre los pagos hechos por ese sindicato, por la USO, a 15 personas naturales, que a su vez hacían parte de la estructura de testigos electorales inscritos tanto para primera como para segunda vuelta por parte del pacto histórico, a los que se les pagaron en total más de 60 millones de pesos y quienes hicieron su trabajo en Yondó, en Tolú, en Melgar, en Paz de Ariporo, en Barranca Bermeja, también en Bogotá, en Sabana de Torres, en Buenaventura, en Bucaramanga y en La Plata Huila. En principio, esa conducta podría significar una posible omisión de reporte de ingresos y gastos en relación con los posibles hechos de donación realizados por la USO a la campaña Petro Presidente. No olvidemos que la investigación que avanza en el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro está relacionada con la opacidad en el reporte de pago a testigos electorales y con el aporte de 500 millones de pesos hecho por FECODE, el sindicato de maestros, a la campaña petrista. La última palabra en este caso la tendrán el CNE y la Fiscalía, que en los próximos días anunciarán decisiones de fondo sobre este tema. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Una resolución del Ministerio de Salud que parece cocinarse en silencio es el nuevo capítulo del enojo de médicos y estudiantes de medicina con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Una declaración que había pasado desapercibida hace casi un mes en Pasto muestra que al ministro, cuando se le mete una cosa a la cabeza, no se le quita. El ministro de Salud dijo en una audiencia pública en el sur del país, audiencia sobre la reforma a la salud, que, comillas, no estamos educando adecuadamente en algunas partes a nuestros médicos que ya no quieren ir a un rural porque el agua del Amazonas les da alergia.
Se refiere el ministro al año rural o trabajo social obligatorio, que es el año que los médicos tienen que hacer en hospitales públicos o de pueblos apartados donde van a trabajar como primer requisito para poderse graduar. Hoy es un requisito, pero el ministro, a través del ministerio, hace un concurso con el que se exonera a muchos estudiantes de ese año rural y pueden obtener el título sin ese año de trabajo. Ahora el ministro quiere que ese año rural sea completamente obligatorio, que se acabe la exoneración, olvidando un detalle, que hay más estudiantes que aspiran a graduarse por semestre que vacantes o plazas para hacer el año rural. La idea de la resolución del ministerio es que el estudiante que no logre el cupo espere 6 meses a una nueva asignación. Si no lo logra, espera otros 6 meses y así hasta que encuentre dónde hacer el año rural, lo que, como dicen ellos en cartas enviadas en las últimas horas al ministerio, retrasaría su grado y retrasaría el inicio de su vida laboral. Se quejan los médicos, se quejan las asociaciones médicas y también las asociaciones de estudiantes, que le dicen al ministro, además de todo, que ellos no van al Amazonas, no porque el agua les dé alergia, como dijo el ministro, sino porque el sistema de salud que él maneja no tiene vacantes ni garantías en esa región del país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana. El gobierno no firmará el contrato de expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons. Es una decisión tomada, así lo anunció el propio canciller encargado Luis Gilberto Murillo, aunque están consultando cómo dejar sin efecto jurídico la decisión del exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Ignacio Salazar, de entregar el contrato por 600.000 millones de pesos a esa firma. Para el gobierno Petro, el procedimiento de esa adjudicación es polémico, que le costó la cabeza, entre otras cosas, a ese funcionario Salazar. Dice el gobierno ahora es irregular y por eso esas consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de donde salió la doctora Marta Lucía Zamora, advirtiendo todo lo que hoy está haciendo el gobierno del presidente Petro, a la Oficina Jurídica de la Presidencia y a Colombia con presidente para blindarse, aunque desde ya los expertos están advirtiendo los riesgos de la decisión que está tomando el gobierno, entre ellos una eventual suspensión, como le pasó al canciller Álvaro Leiva. Llevamos 10 meses en esta pelea producto de una decisión, de un capricho del presidente Petro, que habla de una licitación o un contrato corrupto, aunque de momento no ha presentado una sola prueba de esa acusación. Lo que está en juego es la expedición de pasaportes, aunque el gobierno dice que no habrá interrupciones, pero el tiempo corre. Estamos a 7 meses de que termine la urgencia manifiesta, esa por la que terminaron dándole a dedo el contrato millonario a esa multinacional que ha venido haciéndolo desde hace más de 17 años en Colombia. Toda una vergüenza para el país este pleito, que nos va a costar muchísimo dinero y por el que ayer el canciller Murillo estuvo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que lo citó a debate de control político, dando explicaciones del desorden, del riesgo derivado de una licitación que hizo este gobierno. No fue el gobierno del presidente Iván Duque, entre otras cosas, para aclarar el tema del pleito. Lo que sí es claro y lo que están preguntándole al gobierno del presidente Petro esta mañana es: ¿quién va a imprimir los pasaportes en Colombia si, cumplido el término de estos 7 meses, no hay una decisión? Porque el riesgo es que se haga a través de la imprenta nacional. Estás escuchando Blue Radio. Resultados del supermartes en Estados Unidos, en donde los dos que eran Trump y Biden dejan aseguradas sus nominaciones. El primero del Partido Republicano, a punto de lograr los 1.200 delegados que necesita, ya superó esta madrugada 900. No hay ninguna duda, será la elección de noviembre a modo de revancha. Trump llega ya a 900 delegados y el presidente Biden, que aspira a seguir en la Casa Blanca, está acercándose a 1.400 delegados. Es decir, volveremos a tener el mismo cara a cara de las elecciones de hace 4 años en Estados Unidos, sin ninguna sorpresa. La misma elección, el mismo dilema de las elecciones anteriores. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Ya no solo nos pueden escuchar todos los días,
la radio se transformó. Ahora es un conjunto no solo de voces, sino también de imágenes. Y en YouTube durante 12 horas al día, ustedes nos pueden ver a todos los que hacemos parte de este gran equipo que es Blue Radio, todos los programas, toda la información de primera mano. Eso nos ha cambiado a todos los periodistas, nos ha dado un reto, no solo de tener una buena voz para que ustedes nos escuchen, sino también presencia, tener dónde transmitir. Incluso nos ha puesto el reto de utilizar equipos que antes no conocíamos o de los que no éramos expertos, para que ahora desde el mundo digital ustedes tengan la mejor información de Colombia y el mundo. Blue Radio, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. 6 de la mañana, 44 minutos. Bienvenidos. Hay sol esta mañana en Bogotá. Un poquito mejor calidad del aire que ayer en la tarde, Felipe. Después de esa muy asustadora columna de humo, ya las cosas amanecen un poquito más tranquilas en Bogotá, mucho menos tranquilas en Medellín. En Medellín siguen teniendo un muy fuerte problema con la calidad del aire. Esta mañana toman medidas extraordinarias en Medellín. ¿Cómo está el tiempo de hoy para las marchas? Bien, Felipe, básicamente como ayer, sin mayor novedad. No hay pronóstico de aguaceros, no hay pronóstico de tiempo muy diferente. Vamos a estar así, toldaditos, como decía la tía. Sí, está toldadito, sí. Pero ayer estuvo todo el día toldadito, ayer no hubo, así pues el solazo, ¿no? De acuerdo. Felipe, antes de seguir adelante, quisiera expresarle a la familia Rodríguez mi solidaridad. Murió un muy querido colega, un amigo mío, Luis Enrique Rodríguez, uno de sus reporteros de batalla de redacciones toda la vida, un legendario periodista en las salas de redacción con quien tuve el gusto, el honor de trabajar. ¿Cuántos años tenía Ricardo Luis Enrique? 64 años tenía Luis Enrique Rodríguez, Néstor. Qué barbaridad. Y una muerte que me sorprende mucho. El profe, le decíamos todos. El profe porque, entre otras cosas, no solamente docente, muchos años de la Universidad de La Sabana en la Facultad de Comunicación Social, tiene un semillero amplio de estudiantes. Pero profe era más que por profe en la universidad. Por las dos, porque es que al final, eso era lo que le iba a decir, era por las dos, porque él en la universidad tenía el olfato para detectar quién podía estar, tener aptitudes para estar en el mundo del periodismo, no en la comunicación social u organizacional. Pero por otro lado, aquí en la batalla, entonces era un hombre del que se aprendía todo el tiempo, un hombre, además, una anécdota, fue quien, mucha gente se atribuye la chiva de la muerte de Pablo Escobar, quien sale al aire con la noticia de la muerte de Pablo Escobar es Luis Enrique Rodríguez, el extra lo lanza Luis Enrique Rodríguez. Ese fue el 2 de diciembre del 93. De 1996. Así es. 6 de la mañana, 47 minutos, así que lamento mucho a la gente de Caracol, que fue mi casa, que fue la casa de Luis Enrique Rodríguez, a la gente de Caracol Radio, mi cariño, mi solidaridad, porque es una pérdida inmensa para ellos y para el periodismo radial. Muy joven, ¿no? Sí, Felipe, pues 60 y 64. Yo me impresioné mucho, yo lo vi un par de veces en Caracol, pero me impresioné mucho cuando vi la fecha de nacimiento y obviamente pues su muerte, porque es exactamente el mismo año que nací yo y eso ya lo golpea a uno, lo golpea muy duro, porque dice uno, Dios mío, si 64 años hoy en día es muy poco. Sí, Felipe, de acuerdo. Y prematuramente, un hombre que tenía todavía mucho combustible. Digo, para él, para la gente de Caracol Radio, para su familia, para los amigos, los muchos que deja Luis Enrique, mi cariño, mi abrazo en este momento. 6:48 minutos, Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, tratando de provocar las mejores emociones en este día, que como tú bien dices, está gris todavía. ¿Sabe que ayer me asusté mucho con lo del aire? Es decir, porque llegó un momento, yo no estaba en redes ni nada, porque usted sabe que estaba abstinente. Usted estaba en abstinencia. Entonces estaba escribiendo y de pronto comencé a sentir olor, pensé que se quemaba algo en casa, comencé a revisar. Se estaba quemando algo en casa.
pero en la casa nuestra, en la que compartimos todos. Fue realmente difícil, pero nada, con fuerza y con ánimo vivimos hoy. Muy bien, padre, ¿el tema de hoy? El tema de hoy, ¿sabe que he estado releyendo a García Márquez? He vuelto a encontrar todas esas citas de García Márquez que me gustan, que me encantan. ¿Me va a hablar de Gabo hoy? Te voy a hablar de Gabo, pero te voy a hablar de una de las opciones de Gabo, que era la amistad. Es decir, usted sabe que Gabo decía que vivía para sus amigos, que tenía el placer siempre, que escribía para sus amigos. Usted sabe que en un momento dijo eso. Entonces voy a hablar de eso porque Gabo es uno de esos maestros que uno quiere leer siempre. Hablando de amigos y de Gabo. Y de Gabo. Y de la concepción de amistad. ¿Y en deportes qué tenemos hoy, Daniel? Néstor, buenos días. Hay de todo. Por un lado, el revuelo que generaron las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el Ministerio del Deporte, pero además, después de mucho tiempo, dará la cara la directiva de Atlético Nacional para responder sobre la crisis futbolística que vive el equipo, aunque muchos dicen que será también una rueda de prensa para hablar de las bondades que sí ha tenido su gestión para reducir el déficit de Atlético Nacional y por fin dar utilidades que no pasaba hace años en Atlético Nacional. Saludo a propósito, 6:49 minutos, en 30 segundos, la nueva ministra del Deporte, la ministra Luz Cristina López, primera entrevista esta mañana en Blue Radio. Nueva ministra se posesionó el día de ayer. Ministra López, bienvenida, buenos días. Néstor, muy buenos días también para el equipo de trabajo y toda la audiencia de Blue. Gracias por la invitación. Pues a usted, ministra, gracias. Sé que es la primera entrevista que usted concede, que estaba prudentemente esperando a tomar posesión. ¿No es verdad? Es correcto. Ya Néstor, tomó posesión. Es correcto. Y quería presentarla a los oyentes. Usted es de Manizales y es profesora o hizo su grado en educación física. Néstor, sí, manizalita con toda mi alma. Mi primera carrera fue en efecto una licenciatura en educación física y recreación. Después he hecho otros estudios, pero todo lo he canalizado al mundo del deporte. Sí, eso quiere decir que conoce el sector al que está llegando. Ministra, quisiera preguntarle, usted es la tercera en año y medio. Es correcto. ¿Cómo evalúa usted? Porque las dos anteriores, la verdad, han salido mal, muy mal, las ministras del presidente Petro. ¿Usted cómo se siente en semejante sánduche? Pues Néstor, es un reto muy importante, sin embargo creo pues que con una nueva mirada de lo que podemos avanzar en esta cartera en relación no solamente a los planes de gobierno, sino a los propósitos sociales del Estado colombiano, creo que podemos apalancar una nueva etapa, una etapa en la que los colombianos se sientan orgullosos de su Ministerio del Deporte. Sí. Ministra, esa frase del presidente Petro ayer de que no le ve bondad al Ministerio del Deporte, ¿usted cómo la interpretó? Pues Néstor, yo la interpreto en términos de que finalmente cuando Coldeportes pasa de instituto a departamento administrativo y luego pasa a ministerio, pues eso implica una serie de transformaciones internas de la entidad que hoy no son muy visibles. Así que creo que esa era un poco la línea de nuestro presidente. Así que aquí un poco el ejercicio que sabemos que hay que hacer es que hay que mejorar la estructura interna, mejorar los procesos y orientar toda la capacidad del ministerio al cumplimiento de su misión. Sí, pero ministra, el Ministerio del Deporte es un ministerio relativamente nuevo, creo que no tiene 4 años, pues. Sí, Néstor, es muy nuevo. El presidente Petro lo que dice es, lo voy a citar entre comillas porque me impresionó mucho que lo dijera delante de usted, no he visto la bondad de haber hecho eso. Se refería a haber convertido al Ministerio del Deporte en un ministerio. No lo encuentro, me parece más una pérdida de tiempo. Esto, ministra, por otro lado, no es una declaración del poco interés que despierta en el gobierno el tema deportivo. Néstor, yo creo que es más una invitación a que en esta nueva etapa el Ministerio del Deporte enfile toda su capacidad a la emisión y el desarrollo de políticas públicas sectoriales. Sucede que el Ministerio del Deporte ha sido por muchos años ejecutor de programas, de eventos y finalmente la instancia o la capacidad de un ministerio no debe ser un operador, sino un emisor de lineamientos y de políticas para el país. Entonces creo que es más una invitación a poder redireccionar las acciones del ministerio en ese sentido. Sí, el presidente ayer, ministra,
habló sobre una disyuntiva que él dice que no debería existir, y el presidente dice que el ladrillo es sinónimo de corrupción, que construir grandes obras de infraestructura deportiva lo que hacen es abrir una puerta para la corrupción. Y el presidente dice que la plata del deporte debe irse hacia otros rubros. En ese sentido, ministra, ¿cómo se va a adelantar la inversión del presupuesto del deporte, sobre todo teniendo en cuenta que los deportistas colombianos siguen teniendo muchas dificultades para prepararse y para participar en torneos internacionales? Bueno, la realidad es que desde hace algunos años, o hace unos años atrás, la mayor parte de la capacidad presupuestal de en ese entonces Coldeportes se iba en infraestructura y no en programas que le llegaran a la población colombiana. Eso ha venido transformándose con el tiempo. Hoy, por supuesto, que una línea importante es construir infraestructura para que tengamos escenarios en donde los colombianos puedan realizar prácticas de recreación, aprovechamiento de tiempo libre y deporte. Sin embargo, hay una mejor disposición y capacidad desde la institución para generar muchos más programas y proyectos que les lleguen directamente a los colombianos y, por supuesto, a los atletas y a los paratletas que pues cada vez necesitan mucho más respaldo y mucho más apoyo para hacer adelante la tarea. ¿Qué creemos que dentro del ministerio vamos a hacer? Vamos a revisar estos días que nos quedan de esta semana en el ejercicio de empalme, cuáles son aquellos mecanismos de control que hay hacia el tema de la infraestructura, y creo que podríamos llegar a mejorarlos para que precisamente estos temas de corrupción que puedan articularse sobre esto, pues no permeen el presupuesto estatal. Este dilema que plantea el presidente Petro, ahora aplicado a deportes, él lo ha planteado en muchos sectores, ¿no? Cuando fue alcalde de Bogotá, decía que a Peñalosa le interesaban más los ladrillos que la Colombia humana, que los habitantes. Si no, le pregunto a usted, como nueva ministra de Deporte, ministra López, si no es con ladrillos, ¿dónde entrenan los muchachos? ¿Cómo se hacen coliseos? ¿Cómo se hacen pistas? ¿Cómo se hacen estadios si no es con ladrillos? Sí, Néstor, la infraestructura es importante. Sin embargo, los programas y las políticas para que esa infraestructura tenga sentido en relación a los proyectos sociales también. Y creo que es ahí donde hay que fortalecer el proceso. Sí, pero ¿y qué es primero, ministra, el huevo o la gallina? No, las dos cosas al tiempo. Finalmente ya hay una infraestructura que hay que potenciar con una política pública que nos permita armonizarnos con los territorios y sacarle partido. Porque también la historia nos ha mostrado, Néstor, que se ha hecho inversión en infraestructura y que al cabo de un tiempo muy corto, pues la infraestructura está vacía y tú encuentras que allí habitan matas, pues porque no se usa, no hay capacidad de uso. Así que creo que los dos frentes de trabajo ministra, eso lo que quiere decir es que hay que hacer la infraestructura bien y donde toca. Y que haya gente que practique los deportes. Bien donde toca y con programas y políticas que permitan potenciar esa infraestructura para la comunidad. Ministra, y uno de los principales desafíos con el que usted llega al ministerio es responder a la carta que enviaron más de 20 deportistas este día lunes solicitando justamente la creación de una mesa nacional del deporte. ¿Cuál es la postura del gobierno y qué le responde a este grupo de deportistas muy reconocidos, entre los que está Juan Sebastián Cabal, Faustino El Tino Asprilla, Catherine Ibargüen, que evidentemente hablan de una situación cruda que vive el deporte nacional? Esa carta de los atletas y paratletas que tomaron la iniciativa, pues nosotros la recibimos con mucha alegría. Finalmente es muy positivo ver cómo nuestros atletas y paratletas se preocupan por mejorar los procesos deportivos del país. Nosotros ya nos sentaremos con ellos y los invitaremos a participar activamente en las mesas que vamos a emprender a efectos de desarrollar la nueva política pública sectorial. Así que sus voces tendrán toda la representación. Ministra, ¿qué presupuesto tiene usted al frente del Ministerio del Deporte? Bueno, para este año tenemos un presupuesto de 1.3 billones de pesos. 1.3 billones, ¿y usted tiene una idea ya de cuánto de ese dinero va para ladrillos, como dice el presidente Petro? No, Néstor, no tengo aquí el dato a mano. Precisamente hoy vamos a hacer el empalme a las 8 de la mañana con herramientas del sistema. Vamos a revisar un poco estas cifras. Sí, ¿usted comparte el diagnóstico, ministra, del presidente Petro sobre Panam Sports? Que fue que nos quitaron los Panamericanos por viveza del director de Panam Sports. Pues Néstor, yo respeto por supuesto profundamente la posición del presidente. Él tiene sus formas de leer estos fenómenos. Sin embargo, los que somos técnicos en el deporte, digamos que podemos darle otro sentido a este asunto.
escuchando las voces de la gente del sector. Nosotros realmente nos sentimos tristes por haber perdido esta oportunidad para el país y creemos que podemos trabajar para recuperar unas nuevas en el futuro. Y usted que conoce el deporte, ministra, bien que viene del sector deportivo, ¿usted cree que perdimos o nos quitaron los Panamericanos? ¿Por qué razón? Néstor, hubo una secuencia desafortunada de sucesos. Creo que tal vez no pudimos entender ni actuar a tiempo, entendiendo la dimensión del compromiso que había adquirido el país en este sentido. Sin embargo, creo que son lecciones aprendidas para todos y que de ellas podemos apalancar nuevas y mejores historias para Colombia. Ministra, y esos son compromisos que, claro, pues que tienen mucho que ver con atletas, también con paratletas. Estamos hablando aquí de cosas pues que importa a los que practican esas disciplinas de manera profesional, pero yo le quisiera preguntar por el ciudadano del común, ¿qué planes tiene usted, por ejemplo, en materia de ladrillos, pero ladrillos para infraestructura comunitaria, por ejemplo, ciclovías recreativas? ¿Tiene usted claro cuál sería su gestión en ese aspecto? Bueno, pues precisamente de eso nos vamos a enterar. Queremos saber qué está desarrollando específicamente el ministerio en ese frente sobre la posición de fomento y desarrollo, que debe ser una dirección mucho más fortalecida dentro de la institución, porque como tú bien dices, es la que se encarga de poder priorizar y canalizar los mejores desarrollos del ministerio orientados a las personas que están en territorio, en comunidades, a las madres, los niños, los jóvenes, adultos mayores. Así que vamos a potenciar esto. Sí, ministra, horas antes de la posesión, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, donde es muy usual que él se comunique, mandó un mensaje, ministra, diciendo: todas las personas que hoy dirigen entidades del gobierno tienen la orden de escudriñar todos los hechos de corrupción al interior de sus entidades, denunciarlos y sacar a sus actores. No se gobierna con la corrupción. Cuando el presidente habló con usted, ¿le habló de corrupción particularmente en el Ministerio del Deporte? Sí, en efecto, cuando tuve mi entrevista con él es una orden directa, es una preocupación muy sentida del señor presidente. Anoche en el Consejo de Ministros también es un tema del que se aborda desde diferentes frentes en el Consejo Ministerial, así que, pues bueno, hará parte del diagnóstico que hagamos para que podamos emprender los mejores mecanismos de control al respecto. Pero el presidente Petro, ministra, ¿le habló de algún caso en particular de corrupción? No, señora. Sí. En global, sí. Es una preocupación en global. Sí, el espejo retrovisor, ¿qué tan profundo va a ser en su administración? ¿Va desde el comienzo del gobierno del presidente Petro o puede ir a administraciones anteriores buscando corrupción, ministra?